a priorizar los gastos, el gasto público y la sostenibilidad en cuanto a las instituciones. Se abre el debate justamente en esto, sobre si responde el crecimiento real del Estado esta configuración de poderes también, el poder aprobar un presupuesto como este. Así, y traslado de fondos, que creo que es la característica, con muchos fondos de que tenían otras asignaciones han sido trasladados inmediatamente a todo esto. Vamos a ver, licenciado Someto. Bueno, comienzo yo. Mire, la aprobación de este presupuesto, yo solo quiero aclarar que no ha contemplado directamente proyectos sociales. Sí, las prioridades de salud, de educación, las que se mencionaron, pero no contempla directamente ningún tipo de, digamos, de programa social. Esto es porque pues estamos frente a un gobierno heterodoxo, digamos, y contingente, ¿verdad? Que por heterodoxo quiero decir que no sigue las reglas normales del ejercicio del gobierno, y por contingente que no busca resolver directamente problemas, sino contenerlos. Solamente los mantiene, así como incluso ha sido con la seguridad, que resuelto no está contenido. ¿Qué pasa con este presupuesto? El Fondo Monetario Internacional nos exigió que ahorráramos en gasto corriente, pero ahí vienen préstamos. También en esa misma sesión ratificaron ya nuevos préstamos, que si bien no son para fondo corriente, sino que son para mercados y para lo que se dijo, no deja de ser deuda. ¿Y quién va a pagar eso? Nosotros. Y nosotros los que salimos todos los días a trabajar, que no tenemos seguros médicos carísimos, somos los que pagamos esos préstamos. Entonces, lo que yo veo del presupuesto es que no se tiene bien claro para dónde se va a ir. Y uno de los efectos del régimen de excepción justamente es el que la distribución posterior a la aprobación se puede hacer sin mayores análisis, porque estamos en régimen de excepción, que es uno de los efectos de los que nadie habla, que eso ya no tiene que ver con seguridad, sino con este traslado de presupuestos. Entonces yo esperaría ver que este presupuesto que se aprobó efectivamente se aplique, digamos, directamente a las necesidades, y no andemos con estas contingencias, con estos pragmatismos que resultan carísimos, como el proyecto de los chorros y como los otros proyectos que los pagamos, no sabemos cuánto cuestan, pero que seguramente son carísimos. Bueno. Yo creo que termina de ser interesante que el discurso desde el oficialismo es un tema de hay una priorización en programas sociales. Entre los sociales, bueno, el que han estado reventando con bombo y platillo, que es el de la Secretaría de Integración, cuya institución nos hemos enterado el día de ayer va a adquirir un seguro médico privado hospitalario para su personal. Presidente, yo recuerdo que usted ha dicho con mucha claridad que lo público debe ser mejor que lo privado. ¿Qué están haciendo estas instituciones a las que se les está haciendo desembolso y traslado de fondos, gastando ese dinero en seguros médicos privados hospitalarios cuando tenemos una aplicación, desde mi perspectiva, muy buena, que es la Doctor SV? ¿Por qué no la están usando? ¿Por qué no están yendo al seguro? ¿Por qué va a gastar la Secretaría de Integración, que es una secretaría que va para un programa social, para atender el tema de las becas de nuestras juventudes en seguros médicos privados hospitalarios? Perdóneme, señor Guzmán, yo no sé qué corona tiene usted que no puede ir al seguro. ¿Por qué va a adquirir un seguro médico privado hospitalario? La verdad es que es un tema interesante. Luego el debate que el órgano judicial no se presenta a la Corte a defender su propio presupuesto. Hay una reducción de 1.8 del 6% que era el que se había asignado por Constitución, que deviene de los acuerdos de paz. Esto enciende las alarmas con el tema de la independencia judicial, pero no deja de ser menos cierto, y esto quiero dejarlo bien claro, que el órgano judicial ha despilfarrado ese 6%. Hay muchas áreas del órgano judicial deficientes, muchas oficinas, muchos juzgados en el interior del país que están cayéndose. En Apopa hay juzgados que no tienen ni baños. Ese será un tema más adelante que vamos a profundizar, pero apuntalando un poco del presupuesto general, Bessie, ¿tú crees que digamos, llena las expectativas con respecto a las cifras que se ha planteado, que se ha aprobado, en cuanto a no tomar en cuenta, según escuché a algunos economistas, el tema de la inflación y el aumento de los costos de vida que se han tenido en cuanto a las repercusiones de compra? Lo que sucede es que no han tenido mayor discusión con el tema, no han llegado los actores, o sea, estos 164.2 millones de dólares que se supone que le retiran al órgano judicial, donde está la distribución en salud, educación y el resto de áreas sociales. La falta de transparencia. Educación y seguridad fue parte de ese dinero que entiendo como excedente podría entrar. La falta de transparencia sigue siendo
el talón de Aquiles de esta administración y de los diputados. Ayer se les abordó por diferentes medios para que dieran explicaciones y se hicieron los locos. Y luego pues te quedas con el lamentable espectáculo de los pocos diputados de oposición que tuvieron un zipizape ahí bien innecesario, como entre que ellos. No es suficiente la fragmentación que tiene la propia oposición como para pelearse dentro de la plenaria de aprobación de un presupuesto. Arenas, la bancada se levantó, ¿no? Solo se quedó... Ahí estaba Marcela detrás de doña Claudia. Pero se levantó, o sea, no estuvieron, no votaron, ¿no? Ahí estuvo todo el tiempo. Quien no ha estado nunca en las plenarias cuando se toca aprobar préstamos y lo demás es doña Claudia, como bien lo explicó Marcela en su último post en redes sociales. Bueno, ¿cómo analizamos este tema? Ya se aprobó antes del cierre del año el presupuesto y con estos 3 ejes, 33% me parece de incremento para estos 3 rubros, para seguridad, educación y salud. 38% de incremento. Mira, cuando... Bueno, aparte de lo que dicen desde la perspectiva sociológica, cuando uno analiza un presupuesto, no somos expertos en tema presupuestario, los ojos se ponen precisamente en ese tipo de rubros, ¿no? En este caso estamos hablando de una asignación importante que se mantiene coherente con las asignaciones anteriores que van para el ramo de salud, educación, seguridad y primera infancia, que al final son la base para ir transformando una sociedad, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, realmente no es que se estén conteniendo los problemas. Lo que pasa es que si tú estás transformando una sociedad, eso es un proceso, ¿sí? Y ese proceso tiene que ver con tiempos, tiene que ver con rubros, tiene que ver con aceleraciones o desaceleraciones que tú vas haciendo en los distintos rubros, ¿verdad?, en función de ir construyendo algo distinto, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo que se invierte en salud y educación para mí es estratégico, porque no solo estamos hablando de calidad de vida, sino que estamos hablando de un componente que al final se convierte en ser... Obviamente hay partidas que algunos rubros reciben mayor, pero otros no tienen desde luego esa misma beneficio que se le podría dar a partir de la aprobación que hace el órgano legislativo. ¿Bajo qué criterios a su punto de vista utilizaron para determinar esas asignaciones? ¿Ha sido lo más correcto técnicamente hablando o es que verdaderamente tendrán un poco de razón sus compañeros de mesa? Pues la verdad no tengo los datos como para decirte si ha sido técnicamente determinado, ¿no? Yo te digo, uno lo que mira son los rubros. Ahora, en lo que sí coincido es en el hecho de que, fíjate que uno de los aspectos que inició el proceso de descomposición tanto del partido Arena como el FMLN fue el hecho de darle a muchos de sus funcionarios, ¿verdad?, una serie de prebendas, ¿verdad?, que al final, más que ser una forma de atención o reconocimiento del trabajo estratégico que desarrollan, era una forma de separar a estos funcionarios, ¿verdad?, de la población común y corriente. Entonces, por ejemplo, cuando tú asignas seguros médicos privados, o en el caso de algunas instituciones en las cuales a los empleados les dan mensualmente, bueno, no sé cómo le llaman, ¿no?, tarjetas para que ellos puedan ir al supermercado. Subvenciones, 200, sí, subvenciones en tarjetas y todo eso. Ese fue uno de los inicios del proceso de descomposición, tanto de Arena como del FMLN. Y esas prebendas se convirtieron al final en una descomposición ideológica, ¿verdad?, que separó completamente. Y eso se ha borrado de ese mapa. Qué bueno que lo menciona. Ahora, hemos visto cómo se están tomando medidas al respecto en este gobierno para ir suprimiendo ese tipo de porque acciones. Luis hacía una pregunta bien interesante. O que lo hagan más adelante. O es que tenemos funcionarios malos, funcionarios que no saben administrar bien la plata que se les asigna, pues. Lo que pasa, bueno, te voy a poner ejemplos claros. Por ejemplo, en el caso de algunas instancias, más que ser malos administradores, en realidad había un dolo, pues. O sea, había instancias en las cuales realmente se estaba precisamente ahorrando, entre comillas, para hacer una distribución a final de año. Son esas prácticas las que se deben de eliminar. Son esas prácticas las que se deben eliminar y se están eliminando en algunos sitios. Pero en otros todavía hay señalamientos y hay porque cuando tú estás transformando, ¿verdad?, no lo transformas todo al mismo tiempo.
O sea, hay momentos, o sea, los tiempos políticos no tienen que ver con los deseos que yo tenga de que todo se resuelva de la noche a la mañana, porque preguntémosle dentro de 5 años, esa misma respuesta va a ser. Son los que tienen que ver con el hecho de cómo tú estás construyendo precisamente. Yo quiero dejar bien claro, en 1991 hay una férrea discusión de la importancia del acceso a la justicia de manera democrática para todos y cada uno de nosotros. El término de la pronta y cumplida justicia era un clamor popular, se hace la reforma. 91, 92, firmas de acuerdo se de paz. hace la reforma con la negociación de los acuerdos de paz, se asigna un 6%. Ese es el mismo 6% para que la necesidad Pero el actual... punto es el siguiente. En realidad, este 6% funcionó para que tuviéramos la pronta y cumplida justicia. Yo no tengo dudas que esta reforma no se ha hecho de la manera más correcta, porque debieron hablar a la Corte. Tuvieron que ir a defender su presupuesto y eso ya está establecido por norma. Tenían que llegar a hablar. Además, no sé cuál es el problema si estos 15 magistrados los han elegido Nuevas Ideas, o sea, les responden a ellos. Pero no es menos, no, ningún mi criterio. La mayoría la han tenido la Asamblea Legislativa, que ha elegido 3 veces 15 magistrados, es de Nuevas Ideas. Y no van a poner un enemigo, tampoco los chupamos el dedo aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una precariedad en el acceso a la justicia en toda el área fuera de San Salvador. Hay tribunales que se están cayendo, salas de audiencia que los escritorios topan uno con otro, y tenés 15 magistrados que... Por lo menos en el periodo 2009-2018 se denunció por la Sala Constitucional que tenían asignados 5 vehículos por magistrado. Tienen vales de gasolina, tienen seguridad, tienen seguros médicos privados hospitalarios, tienen 14 salarios y ganan más de $9,000. Creo que ha habido un despilfarro en el órgano judicial. Ese sindicato no ha hecho ejecución, a la mala administración en la Corte Suprema de Justicia lo que ha habido es un despilfarro. Ese es el punto. Ahora, quien determina los tiempos políticos en este sentido, ¿verdad? No somos nosotros, pues. O sea, quien determina los tiempos políticos para ir resolviendo ese tipo de problemas es, en este caso, el Ejecutivo y particularmente el presidente. ¿Pero le inyecta presión al órgano judicial para ser más eficiente o va en deterioro de la eficiencia tema de reforma? Mira, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ahí coincido con Bessie. O sea, lo que pasa es que está mal distribuido, pues. Claro. O sea, estás hablando de salarios onerosos, estás hablando de una serie de beneficios. O sea, comparte entonces usted que es despilfarro, como ya decía, lo que ha existido en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, y tenés juzgados donde definitivamente no ha llegado el progreso. Ahora, tenés que resolver eso. Seguramente, incluso con la reducción que se le ha hecho en el monto presupuestario, seguro que podés atender mejor o podés crear mejores condiciones en todas las instancias que tienen que ver con el órgano judicial. Hablamos de corrupción y este diciembre se conoció que la Corte Suprema de Justicia publicó la oferta para una contratación de un seguro médico privado con pólizas de hasta $100,000 para los magistrados, y que también tenía cobertura para todos los empleados, grupos familiares a nivel mundial. Los 14 magistrados tenían una póliza mayor y los empleados también tenían beneficios, servicio funerario, servicio médico privado y demás. ¿Es esto del mal manejo? Quiero aclarar que fue René el que dijo que esto podía ser un acto de corrupción de la actual Corte Suprema de Justicia. La queja que teníamos todos eran esos seguros, 29 millones en seguros. Para mí eso no justifica una reforma constitucional para disminuirles el presupuesto. De hecho, quiero recordarle a la población un dato bien interesante. En aquel anteproyecto que anda cargando el vicepresidente Félix Ulloa de Constitución, en ese proyecto se le asignaba 8% a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué vamos ahora para atrás? 2 puntos más. Así dice el anteproyecto de Constitución. Ahora viene y se hace esta reforma. Bueno, y ahora no se le asigna un porcentaje. Ya no, hoy van a tener que presentar. De acuerdo a necesidad, que no quién define la necesidad. Espero yo que ahora sí salgan las necesidades y ahora sí se van a gastar el 6% y a veces sí sale. Lo de las especulaciones lo digo por vos. Mira, resulta, para mí, resulta interesante que muchas personas se rasguen las vestiduras, clamen al cielo
porque hay una nueva forma de ir transformando, reformando, readecuando la Constitución, pero jamás, ¿verdad? Se rasgaron las vestiduras por tener una Constitución que era intocable, por tener una Constitución que te establecía mecanismos de cambio para que las cosas no cambiaran. Es correcto. O sea, jamás se rasgaron las vestiduras, ni señalaron, ¿verdad?, que teníamos una Constitución que prácticamente fue diseñada hace muchísimos años y que no había forma de transformarla. René sigue justificando el discurso actual con que no se hizo en el pasado, como si por lo que no se hizo en el pasado tienen autorizado a seguir cometiendo los mismos errores. Y no es así, René. No, a quien se le exige es al gobierno en turno. No, y porque solo sigue señalando que antes no, que antes se rasgaban las vestiduras, que antes hacían esto y lo otro, como si estuviera intentando justificar lo que no se está haciendo en el gobierno actual. René. ¿Ya puedo hablar? Ya. No, me estoy refiriendo a vos. O sea, se vienen con el planteamiento de que la Constitución se trata como una ley secundaria, que se está haciendo antes de eso. Antes de eso estaba el 248 y las cláusulas pétreas. ¿Por qué no te rasgaste las vestiduras o por qué no hablabas de por qué se iba a tener una Constitución prácticamente intocable? O sea, ¿por qué no hablaste de seguridad jurídica o por qué no hablaron de seguridad jurídica cuando al amparo de esa Constitución en este país la vida y la muerte dependía de los grupos criminales? Pero cuando eso no tiene que ver con la Constitución, René, eso no tiene que ver con la Constitución. Al amparo de esa Constitución, ¿verdad?, que al final es la repetición de las constituciones anteriores, eso sí. Al amparo de esa Constitución, acá se realizó la segunda más grande expropiación en el país, que fue la privatización de los servicios públicos. O sea, al amparo de eso que ustedes llaman seguridad jurídica, ¿verdad?, acá en este país se sangraba. Eso dejó. Eso no tiene que ver con las reformas al 248. Eso no tiene nada que ver, René. Ahora, yo respetaría. No, ahorita no está hablando de la oposición, sí, antes hubieran salido hablando de que me gustaría contestar eso, porque yo sí estuve en las reformas constitucionales del vicepresidente Félix Ulloa, porque yo sí creo que había que tener mecanismos más flexibles para la reforma constitucional. Es decir, yo trabajé en toda la parte dogmática junto con el equipo, con varias organizaciones de derechos humanos. Es decir, a veces hay mucha gente, sobre todo que se está afín al oficialismo, que creen que el mundo empezó en 2019. No. Por lo menos en mi caso, yo protesté contra la privatización de la salud en las marchas médicas. Me levantó el FMLN 2 veces de frente a Casa Presidencial. O sea, es bien interesante que siempre te quieren venir a solicitar un pedigrí, como que si el mundo empezó en 2019. Lo cierto es que, desde mi perspectiva, la única sala funcional y efectiva que tuvimos fue la 2009-2018. Fuera de eso, lo que hubo un montón de magistrados que de Casa Presidencial le dictaban las sentencias. Aquí tengo yo la Florentina. No, lo de la delincuencia y lo que menciona René solamente, digamos, para desviar la atención. Eso no tenía absolutamente nada que ver. El diseño constitucional que teníamos, y yo sí soy un fiel defensor de esta Constitución. Claro que sí. Esta Constitución rígida era la que nos daba la garantía institucional de saber a qué nos íbamos a tener que esperar, las reglas del juego que tenían que ser cumplidas por todos. Porque ahí es donde gobierna el derecho, no gobierna el poder político. Pero ahí te voy a hacer una corrección. ¿Vieron resultados de esas reglas del juego para la gente? Es que una cosa es cómo estaban establecidas las reglas del juego y otra cosa es cómo se aplicaban las reglas del juego. Aquí vamos a caer, estamos cayendo en la misma justificación de René, que se hacía antes, que hacíamos antes. En eso yo disiento con vos y te voy a decir por qué son. Nosotros hemos tenido 14 constituciones, todas por golpe de Estado. ¿Qué hacían los militares después de tenerte sometido? Vaya, abogado, redáctame la nueva Constitución y me pone otra vez las normas pétreas. ¿Sí? ¿Pétreas cómo? ¿Pétreas cuándo? Es decir, había que cambiar la manera en la que se iba a modificar la Constitución. Las normas pétreas son necesarias porque sí, pero todos los militares se las pusieron. Quien tiene que protegernos del poder político es el derecho, no los diputados, no el presidente. Todos los golpes de Estado. El poder político se protege mediante el derecho. Todos los golpes de Estado perpetrados por los militares, todos los golpes perpetrados por los militares se revistieron después
de legitimidad poniendo esas reglas pétreas, que no es otra cosa que poder conservar el poder que ganaron a la fuerza por el azar. Pero esta constitución no es militar, ¿ves? No fue un levantamiento de 1983 con una junta revolucionaria. No fue levantamiento esto fue la que ya arreglaron después de los acuerdos de paz. Pero 1983 esa constitución, mi amor. Esa es después del levantamiento de 1979. No, claro, pero hubieron reformas pero reformas bien puntuales en el 91. Claro. No reformaron toda la constitución. La reforma que esa constitución necesitaba no la quisieron hacer. No tuvo valor el frente ni el poder político para hacerlo. ¿Y en qué las cláusulas pétreas que estaban en esta constitución le aseguraban el poder a los militares después de 1991? Que sería bien interesante porque siempre la siguieron poniendo. Nunca cambia ninguna de esas. En todas las 14 no cambia ninguna. Claro. Realmente lo que se debería estar pensando es en los criterios a partir de los cuales tú eliges a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Porque acá tenemos algo que está establecido, que los primeros 3 lugares en las votaciones presidenciales son los que conforman el tribunal. Y 2 propuestos por la Corte. Pero en este caso estamos hablando de que el primer lugar te sacó 2.7 millones de votos y el segundo lugar te sacó 200,000, es decir, 2.5 millones de votos más de diferencia, y sin embargo tienen el mismo derecho. Así es. Entonces creo yo que debería cambiarse los criterios a partir de los cuales tú conformas un Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a lo otro, te digo, una cuestión de carpintería, pues nada más estás haciendo coincidir temporalidades. Algo que está planteando René es peligrosísimo. ¿Por qué? Peligrosísimo, porque eso atenta directamente contra la democracia. El artículo 85 de la Constitución el tema dice de contrapeso que somos democrático. Republicanos. Entonces, quiere decir que tenemos 3 poderes y que somos representativos. Y una demostración o un indicador de representatividad es eso: 200,000 votos, tiene representación en el tribunal, o hay alguien en medio. O sea, del que sacó puede sacar 4 o 5 millones. Si no hay ninguno en medio entre ese y el de los 200,000, el siguiente puesto le toca al de los 200,000, porque esa es la verdadera representatividad y ese es un indicador específico de la democracia, junto con el respeto a la Constitución, que actualmente no lo estamos cumpliendo, pero la representatividad sí. Y por cierto es otra cláusula pétrea, que tiene que haber representatividad. Pero entonces no fueran representativos los consejos plurales bajo ese criterio, porque ahora se eligen. De hecho, por eso están. Por eso están. Pero es por porcentaje. Ahora tienen representatividad de acuerdo al porcentaje de votos. Claro, o sea, igual que la Asamblea. Igual que lo del Tribunal Supremo Electoral. Es que representatividad significa que vos tengas representado a los diferentes voces y sectores. Y actualmente así está representado. Que vos creas que porque 2 millones de votos pesa más que los demás, tengo que aplastar a 200,000, eso es atentar con un tema de principio democrático desde mi perspectiva. Ahora bien, yo en lo que estoy en contra siempre es que sean, digamos, elegidos por la cantidad de votos que tengas y no por la idoneidad. No existe un perfil para hacer ese tipo de puesto y ese cargo, y eso es en general con todas las elecciones de segundo grado, a excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a ser este el objetivo de los partidos de oposición, tener un magistrado por quedar segundo? Bueno, ahí estaba diciendo, se van a meter todos a competir. Aquí te dijo el de Gana que iba a presentar ahí, le iba a quitar un magistrado al Frente o Arena. Ahora, mira, una cosa son los sectores sociales y otra cosa son los partidos. Hay que estar claros en eso. Entonces, cuando tú estás hablando de la representatividad en función del número de votos, ahí no estás hablando de sectores, estás hablando de partidos. Sí. De la misma forma en cómo cuando se hablaba de esos pesos y contrapesos o las ¿qué es lo que pasa? Al final eran una cuestión de partidos políticos. Lo que pasa es que la Constitución yo represento a este sector. Lo que pasa es que la Constitución te dice que la única manera de llegar al poder es a través de los partidos políticos. Correcto, porque fue redactada imagen y semejanza de ellos. O sea, por eso pero el hecho de que tú, por ejemplo, ¿quién podría que te conste, ¿no? Que ese es un pensamiento muy propio mío? ¿Quién podría oponerse a que tú establezcas un mecanismo a partir del cual el Tribunal Supremo Electoral, es decir, una institución que nada más tiene una función jurisdiccional y administrativa en los procesos electorales, sea elegido de la sociedad civil independientemente de los partidos? Se pierde la representatividad. Ahora, querer decir que representatividad
es los partidos políticos, ahí estamos equivocados. Pues. Una cosa son los partidos políticos. Incluso cuando se habla aquí de minorías, se cree que la minoría está representada por un partido, pero no son minorías. Es decir, aquí no hay ningún partido que represente a una minoría en tantos grupos sociales. Minoría política. Son minorías en términos del número de votos que sacaron. Minoría electoral. Así es. Y así tiene que funcionar. Y es que así tiene que funcionar. Es que lo que está diciendo René es favorecer la tiranía de las mayorías. ¿Y la tiranía de las minorías? ¿Cuánta tiranía de las minorías? Desde que son minorías no puede ser tirano. No, solo las mayorías pueden ser tiranas. Pero aquí voy, Luis. Aquí voy. Si tenés un partido hegemónico tremendo, sí, y le das al árbitro, al Tribunal Supremo Electoral, también claro, esa mayoría a estos partidos chiquitos y minoritarios los van a agarrar como con bolitos de pueblo.